racionais, razonáveis e também trabalhar no acompanhamento das empresas e das entidades públicas para que possam dar todo o apoio necessário às pessoas com deficiência. Todas estas medidas têm que ter como objetivo último estabelecer uma cultura do emprego das pessoas. Português, que ela está falando português. Ok? Não, pode seguir. As pessoas com deficiência, não como um ato para cumprir como uma cota, mas como reflexo da diversidade das sociedades nas empresas. Esses princípios estão na base do apoio do Eurosocial neste processo que estamos desenvolvendo, com o acompanhamento do Grupo Social 11 da Espanha, um grupo que tem muito caminhado na reflexão, na prática e na incidência a nível político para estabelecer mecanismos para favorecer a inclusão laboral na Espanha e na Europa. O Grupo Social 11, além disso, pode contar com peritos de muitos países da União Europeia e da mesma América Latina, muitos dos quais vocês poderão conhecer neste ciclo de oficinas. A União Europeia, recentemente, lançou a Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência para o período 2021-2030. Nesta estratégia, a União Europeia apela aos Estados para que aumentem a taxa de emprego das pessoas com deficiência, reforcem as capacidades dos serviços de emprego e facilitem o trabalho autônomo e o empreendedorismo. Com certeza, no âmbito deste ciclo, poderá aprofundar mais sobre esta estratégia europeia. O nosso compromisso, por meio da Eurosocial, é de acompanhar o processo brasileiro no aguardo que, no meio prazo, as pessoas com deficiência no Brasil possam ter maiores possibilidades de inclusão na sociedade a partir do emprego e também, por que não, conhecer e aprender com a experiência do Brasil para um caminho que na Europa, como em todo o mundo, está repleto de obstáculos. Finalmente, gostaria de informar a todos vocês que a nossa sede a Bruxelas finalizou recentemente um contrato com um consórcio europeu para fornecer assistência técnica de curto prazo para apoiar a inclusão de pessoas com deficiência nas intervenções externas da União Europeia, assim como de ajudar a aumentar a consciencialização sobre a inclusão de pessoas com deficiência. A delegação da União Europeia em Brasília, eu mesma, ficamos à disposição para mais informações. Fico convencida que a troca de experiências será muito interessante para as duas partes. Desejo-lhes um debate sobre desafios da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho no marco da Convenção das Nações Unidas, com os expertos internacionais Esteban Trommel, Karen Sass, Pilar Rojas, Natália Walla. Muito obrigada e uma boa continuação. Prazer. Muito obrigada, senhora Pilar Blanco Rodrigues, representante da União Europeia no Brasil. Somos gratos pela parceria, que já vem, né, de algumas outras edições. Agradeço a sua equipe também, que sempre está conosco, né, e nos auxiliando aí nesses trabalhos. Eu passo a palavra agora para o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio de Castro Panoeiro, aqui do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que vai também fazer as suas palavras de boas-vindas. Senhor secretário. Um bom dia a todos. Bom dia, senhora representante da Embaixada da União Europeia, aos representantes da ONCE Espanha, aos representantes do Parlamento Brasileiro, a todos os servidores e aqueles que nos acompanham através da internet. O evento que se inicia nessa manhã é de extrema importância para as pessoas com deficiência, desde que entendamos que a conquista do emprego, do trabalho, da atividade profissional, concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana. Ser deficiente significa encontrar dificuldades, barreiras que são impostas pelo meio onde essas pessoas estão inseridas, e entre os quais se inclui o ambiente de trabalho. Oficinas como essa permitem, de um lado, estabelecer propostas do ponto de vista normativo para a construção dos caminhos que permitirão a concretização de políticas públicas. É dizer, avançamos muito
em termos normativos, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a partir da Convenção das Nações Unidas, que trata desses direitos. Por outro lado, é preciso avançar nas políticas públicas, isso é, transformar a norma abstrata em realidade. E, para isso, o debate é fundamental. Fundamental porque, a partir do debate, podemos conhecer as experiências de outros países, as suas fortalezas, as suas debilidades, e, a partir daí, extrair a inspiração necessária para a concretização de políticas públicas. Felicito, portanto, a União Europeia, através de sua embaixada, a senhora Pilar Blanco, a Organização Nacional dos Cegos de Espanha, por compartilharem conosco essas experiências. E saúdo o nosso representante do Parlamento, o deputado Diego Garcia, na medida em que saberá, a partir desses debates, extrair os elementos necessários para a construção de normativos que aperfeiçoem a participação dos deficientes no mercado de trabalho e, por outro lado, na sua função fiscalizadora própria do Parlamento, nos ajude a identificar as nossas fraquezas e avançar para a construção de um Brasil mais digno, um Brasil de todos. Desejo um excelente evento a todos, as senhoras e os senhores. Estarei ansioso por aquilo que vou aprender a partir de cada um desses encontros. Muito obrigado. Obrigado, senhor secretário Cláudio de Castro Panoeiro, aqui da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. Só algumas informações para os participantes. A oficina está sendo gravada, nós dispomos de recursos de acessibilidade, legenda, o intérprete de Libras e audiodescrição, conforme orientações que vão ser colocadas no chat, e também teremos tradução simultânea para o português, no momento das falas que são em outro idioma. E aí, dando seguimento, eu convido agora a senhora Alessandra Ambrosio, coordenadora geral de cooperação técnica com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores, para fazer a sua fala. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, Liliane. Senhor Secretário Nacional Cláudio Panoeiro, em nome de quem eu agradeço toda a parceria que a ABC vem tendo da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos ao longo dos últimos anos. São parceiros quase que cotidianos na nossa lida de cooperação, tanto com os Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa, como também em projetos desenvolvidos aqui na América Latina e em parceria com organismos internacionais. Senhores representantes do Parlamento brasileiro, a quem eu agradeço todo o esforço que vem sendo implementado em prol das políticas públicas para esse segmento populacional. Senhora Pilar, representante da União Europeia, a quem eu estendo os agradecimentos da ABC pelos inúmeros programas, em especial no âmbito do Eurosocial, que vem tendo bastante sucesso aqui no Brasil. Senhoras e senhores, eu tenho a honra de me dirigir aos senhores em nome da Agência Brasileira de Cooperação, que é o órgão coordenador do Sistema de Cooperação Internacional que o Brasil implementa. Então, tanto na sua vertente de cooperação recebida, como na sua vertente de cooperação prestada a outros países em desenvolvimento. No âmbito da cooperação que o Brasil implementa na temática dos direitos da pessoa com deficiência, ou melhor, na temática dos direitos humanos, é forçoso reiterar que nós apoiamos firmemente o trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com a União Europeia e também com outros organismos, porque a cooperação ela pode ser vista tanto como uma ampliação de horizontes, digamos assim, quando temos acesso a outras experiências, como também um mecanismo de difundirmos as boas práticas que o Brasil vem amealhando ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, desenvolvimento de capacidades, tanto nacionais como de países parceiros, é um meio essencial de promoção e proteção dos direitos humanos. É um instrumento importante para reforçar a capacidade dos Estados
na prevenção de violações dos direitos humanos e no cumprimento de suas obrigações. É exatamente isso que estamos fazendo aqui. Todos os seres humanos devem poder usufruir dos direitos fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exacerbando as desigualdades e dificuldades que as nossas populações têm vivido e acelerando a deteriorização dos progressos que nós já vínhamos alcançando. Nesse sentido, é muito importante que tenhamos sempre em mente que o desenvolvimento socioeconômico e os direitos humanos estão interligados e reforçam-se mutuamente, particularmente no que tange a questão laboral, como aqui trataremos. Para finalizar, eu gostaria de reiterar que esse tema é extremamente caro aos corações da ABC. Eu digo corações porque, como os senhores sabem, as organizações são feitas de pessoas. E as pessoas que aqui trabalham têm um forte compromisso com a temática, com a promoção dos direitos humanos e com o aprimoramento das nossas políticas públicas, tanto nacionais como internacionais. Nesse sentido, eu gostaria de, em nome do diretor da ABC, agradecer toda a parceria que temos recebido do Ministério, especificamente da Secretaria, e indicar o nosso compromisso de ampliar essa parceria, em especial para os Estados-membros da CPLP. Nesse sentido, um ciclo de debates, como agora vamos ter, reforça as nossas capacidades e a nossa capacidade de melhor contribuir para esse entorno social, esse entorno geográfico, talvez não tão entorno, enfim, mas para essas parcerias com que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos. Eu desejo sucesso aos senhores. Meu muito obrigada a toda a parceria, obrigada à União Europeia pelo programa Eurosocial, e continuamos aqui com os senhores, enfim, fazendo o que for necessário e possível para fortalecermos a cooperação internacional em matéria de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Muitíssimo obrigada e um bom trabalho a todos. Muito obrigada, senhora Alessandra Brosio, coordenadora geral de cooperação técnica com a CPLP, e também representando aqui a Agência Brasileira de Cooperação. Somos muito gratos, viu, Alessandra, pelo trabalho de toda a sua equipe, né? Já temos uma parceria aí de bastante tempo, né? E vamos seguindo, fortalecendo essa parceria aí através da cooperação internacional. Muito obrigada. Gostaria de passar agora a palavra para o senhor Eduardo Barbosa, deputado federal, que também fará as suas considerações. Muito obrigada pela presença, senhor deputado. Obrigado, Liliane. Prazer em revê-la aqui. E fico muito feliz de vocês estarem desenvolvendo esse ciclo de oficinas virtuais sobre a política de inclusão laboral. Eu acho que vem num momento extremamente oportuno, porque nós sempre temos o questionamento de leis de cotas no nosso país, e acredito que, a partir desse ciclo de oficinas, como uma iniciativa do próprio governo, fortalece, inclusive, todos os avanços que nós tivemos na legislação brasileira em relação à possibilidade de abertura de espaços efetivos para a pessoa com deficiência no mundo laboral e, sobretudo, também no trabalho formal. Muito prazer, secretário Cláudio de Castro Panoeiro, não o conheço ainda pessoalmente, né? Espero estarmos juntos em breve, e agradeço pelo convite que também foi enviado a nós para estarmos aqui nesse evento importante. Quero cumprimentar a senhora Pilar Blanco, que representa aqui a Embaixada da União Europeia. Fico muito feliz da gente ver materializado essa relação de parceria com o Eurosocial. Eu fui já presidente do Grupo de Amizade Brasil-União Europeia, oportunidade essa que a gente começou a conhecer essa iniciativa do Eurosocial e vejo aqui materializada, principalmente na área que nós atuamos de forma bastante intensa, que é a pessoa com deficiência. E a Europa tem muito a contribuir
porque nós temos uma experiência vasta de inclusão no mercado de trabalho e no mundo laboral na Europa, inclusive também com iniciativas legislativas que garantam esse processo de inclusão. Então, esse seminário, com certeza, será riquíssimo. Meu abraço também a Alessandra Ambrosio, responsável por o estreitamento dessa agência de cooperação. Fico feliz com o seu comprometimento, né, justamente junto também à pessoa com deficiência, e fico feliz que vocês estão trabalhando também nessa relação mais estreita com a União Europeia. E, lógico, né, os nossos companheiros aqui, o deputado Diego Garcia, meu companheiro da Câmara dos Deputados, também membro das comissões que a gente participa, e o senador Flávio Arnes, que é um amigo histórico meu, um irmão amigo, né, onde trabalhamos juntos por muitos anos na Câmara Federal, quando ele era deputado federal. Ele teve outras experiências no Executivo, também como senador anteriormente, e hoje, novamente, atuando de forma brilhante na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nesta fala breve, eu gostaria de salientar, primeiro, um grande avanço que nós tivemos recentemente, que eu tive a oportunidade, no processo de conversão da medida provisória 10/23, trabalhar a regulamentação do auxílio inclusão, que era previsto na Lei Brasileira de Inclusão, mas faltava regulamentação, e agora estamos nas vésperas desta lei começar a vigorar, porque no dia 1º de outubro nós já temos a oportunidade de ter o auxílio inclusão, estimulando as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, caso, indo ao mercado de trabalho, terão um aporte de meio salário mínimo do governo para poder estimular a sua inserção no mercado de trabalho, fazendo com que ele se sinta menos vulnerável em função de uma possibilidade de abrir mão de um benefício para ter, às vezes, o emprego de um salário mínimo, que é o mesmo valor do benefício, mas com esse estímulo nós entendemos que muitas pessoas com deficiência estarão impulsionadas a também ocupar algumas vagas que são destinadas para esse segmento da população. Então, foi um trabalho extremamente importante, realizado pelo Congresso Nacional e numa negociação extremamente positiva com o governo federal, onde vários ministérios participaram desta proposição de acordo, e o nosso texto foi aprovado pelas duas casas e sancionado justamente com a revisão do BPC, incluindo conceitos de vulnerabilidade para o aumento de renda per capita de meio salário mínimo para também a concessão do BPC. No entanto, eu acho que nesse momento de discussão, apesar dos avanços que nós tivemos, nós temos que identificar, talvez, ao meu ver, um dos problemas que ainda nós vivenciamos no dia a dia, não fazendo com que a empregabilidade aconteça com a pessoa com deficiência em todo o Brasil, que é justamente porque nós temos, né, na lei de cotas, um corte para o mínimo de 100 empregados, para que as empresas possam cumprir aquilo que é exigido do percentual de trabalhadores com deficiência. No entanto, a realidade brasileira é muito diferente, porque nós temos, na grande maioria dos municípios, né, as empresas de pequeno porte, as empresas familiares, as empresas que às vezes têm 2 ou 3 empregados no máximo, e com isso nós não alcançamos as pessoas com deficiência no Brasil inteiro, ou melhor, na maior parte do nosso país, sendo que as pessoas com deficiência elas são beneficiadas nas leis de cotas nos grandes centros industriais, onde nós temos grandes empresas. Então, talvez, dentro desse ciclo de oficinas, nós temos que buscar um caminho para o estímulo a essas pequenas empresas, as empresas familiares, um incentivo a elas para que a gente possa também ter essa abertura, e aí sim nós poderemos dizer que o país inteiro está empenhado em criar os espaços e as condições necessárias para que o talento e as habilidades da pessoa com deficiência possam ser colocados para a economia de uma forma geral, e trazendo para eles um grande estímulo também, porque é o estímulo dele estar
percebendo que ele é participativo e ele também influencia para os rumos de uma sociedade, principalmente quando ele executa, né, um trabalho que tenha repercussão social. Então, eu deixo aí, né, essa colocação, Liliane, porque talvez a gente tenha que pensar junto, parlamento e governo, numa proposta legislativa, e a União Europeia já tem iniciativas nesse sentido, Portugal mesmo tem iniciativas nesse sentido, a gente já está mergulhado um pouco nesses aspectos, e espero que vocês possam também mergulhar nisso aí, quem sabe a gente confluir numa proposta bastante robusta que venha reverter esse quadro de não equidade entre os lugares de maior porte, né, as cidades de maior porte, com a grande maioria do Brasil de cidades de pequeno e médio porte. Muito obrigado, né, e fico muito feliz com essa série de palestras que acontecerão nesse ciclo proposto. Um abraço. Muito obrigada, deputado Eduardo Barbosa, sempre aí conosco, né, aí na luta dos direitos da pessoa com deficiência e nesse campo tão importante que é da legislação, né? A gente, sem mudanças legislativas, muitas das mudanças que a gente quer propor e quer implementar, elas não saem do papel, né? Então, com certeza, essa oficina também foi pensada para vocês, né, da parte legislativa, para nos ajudarem aí com essas alterações tão importantes. Bom, dando seguimento aqui à nossa abertura, eu passo a palavra agora para o senador Flávio Arnes, também outro guerreiro aí na luta e na defesa dos direitos da pessoa com deficiência já há muitos anos no parlamento. Passo a palavra para o senhor, então, senhor senador. Eu agradeço, Liliane, quero cumprimentar você, né, que está conduzindo essa cerimônia de abertura, deixar um abraço para a ministra Damares, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, pela iniciativa tão importante do Ministério, também para o Cláudio de Castro Panoeiro, né, que é o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dizer que a Secretaria sempre esteve muito presente no Senado Federal, em todas as audiências públicas, particularmente antes da pandemia, né, e continuamos à disposição. A Pilar Blanco, que representa, e que bom, né, esse intercâmbio, essa convergência da União Europeia com o Brasil, a Alessandra Ambrosio, né, que é da ABC, e dizer, inclusive, que a minha tia, Zilda Arnes, que faleceu 11 anos atrás, lá no Haiti, no terremoto, ela estava lá com o apoio, inclusive, da Agência Brasileira de Cooperação, então é muito importante o trabalho, né? Cumprimentar também os meus colegas parlamentares, o Eduardo Barbosa, de fato, já conheço há muitos anos, uma liderança extraordinária na área da pessoa com deficiência e em outras áreas também, da assistência social, e o nosso colega do Paraná, né, deputado federal, atuante, amigo, né, Diego Garcia. Que bom que estamos juntos aqui. Né? Eu quero destacar, Liliane, também, cumprimentando novamente você pela condução, eu gostaria de destacar 4 aspectos rapidamente. Em primeiro lugar, que a inclusão laboral ou a inclusão no mundo do trabalho, a gente nunca pode esquecer que ela é consequência de políticas públicas executadas, elaboradas, de educação, de assistência, de saúde, de casa, de comida, não só para a pessoa com deficiência. Se nós olharmos o universo de brasileiros com mais de 25 anos, 50% dos brasileiros com mais de 25 anos não têm educação básica completa. Então, a gente pode imaginar que a inclusão laboral no mundo do trabalho para essas pessoas será bem mais difícil, bem mais penosa. Então, nós temos que ter, pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para a pessoa com deficiência e para as pessoas em geral, uma política pública, né, para que todas as oportunidades, chances, sejam oferecidas às pessoas e também à pessoa com deficiência.
ao mesmo tempo, né, nós temos que pensar, né, que o segundo aspecto, que há políticas públicas específicas, obviamente, para a inclusão laboral, como Eduardo Barbosa colocou assim bem claramente. Então, nos debruçarmos sobre essas políticas para observarmos claramente como essa inclusão da pessoa com deficiência e das demais pessoas, né, pode acontecer e vai acontecer no Brasil. Inclusive com a perspectiva que foi colocada no Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é a educação ao longo da vida. Isso significa também inclusão laboral, inclusão no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Eu sempre prefiro a expressão que, inclusive, o seminário está usando, que é inclusão laboral ou no mundo do trabalho. A terceira observação é de que nós não podemos nos esquecer da diversidade, né, que existe na área da pessoa com deficiência. Né? Eu sempre uso a palavra espectro, que é muito usada em relação ao autismo, espectro do autista, do autismo, mas que pode ser aplicado para todas as áreas de deficiência. Na deficiência intelectual, nós temos as pessoas que estão participando e participaram da Paralimpíada de Tóquio, muito bem, representando o Brasil, como no outro lado do espectro da deficiência intelectual, temos aquelas pessoas que precisam de apoio para atividades diárias, de limpeza, de higiene, de alimentar, né? Mas que têm o direito que deve ser assegurado a educação, a saúde e a inclusão laboral de acordo com as suas condições. 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, trabalho supervisionado, né, que tem que fazer parte desse debate. É que nem os ODS falam, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ninguém pode ficar para trás. Né? Então, na área da pessoa com deficiência, todos nós temos que ter essa visão de conjunto. E o quarto e último aspecto, nós temos a subcomissão do Senado Federal, subcomissão da pessoa com deficiência, que faz parte dessa subcomissão da CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, mas, além disso, na Comissão de Educação, Comissão de Direitos Humanos, de Ciência, Tecnologia, Comunicação, Informática, na inclusão digital, inclusive, para a inclusão laboral também, e que a gente está à disposição. Queremos ressaltar que os desdobramentos podem acontecer no Senado Federal e vão acontecer, que nem o doutor Cláudio colocou, e também a Pilar e a Alessandra e o Eduardo. Estamos à disposição no Congresso Nacional para tornar os resultados realidade de políticas públicas e, eventualmente, de legislação que dê sustentação para essa política pública. Grande abraço, sucesso, parabéns de novo para o Ministério, uma iniciativa extraordinária, e vamos em frente, juntos, porque juntos podemos fazer, né, pela parceria, a grande diferença que o Brasil precisa. Grande abraço. Muito obrigada, senador Flávio Arnes. Vamos contar com essa parceria mesmo para colocar em prática tudo aquilo que vamos desenvolver aqui por meio dessas oficinas, né? As oficinas vão trazer aí muitas experiências para a gente refletir o que pode ser introduzido no Brasil, né, e até aprimorado, e aquilo também que a gente pode compartilhar com outros países das experiências nossas aqui em nosso país. Bom, estamos então encerrando esse momento de abertura. Queria agradecer aqui as pessoas, as autoridades presentes, né, e convidar para participar aqui dessa segunda etapa, em que vamos passar para um colóquio, né, em que os palestrantes vão trazer aqui as suas falas a respeito desse tema tão importante. Eu passo nesse momento, então, a palavra para a Natália Guala, que é representante do Grupo Social 11, que é a Organização de Cegos da Espanha, entidade que faz o assessoramento no âmbito do programa Eurosocial. Natália, seja bem-vinda, a palavra está contigo e vamos seguindo aí na nossa oficina. Muitíssimo obrigada, Liliane. Bom dia para todo mundo por lá no Brasil.
boa tarde para as pessoas que estamos conectadas desde a Europa, desde a Itália, desde a Espanha também, e desde a Suíça. Gostaria de cumprimentar as autoridades que estão acompanhando a abertura. Muito obrigada para o senhor secretário nacional de deficiência, também para Pilar Blanco, da delegação da União Europeia, e para Alessandra D'Ambrosio, da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação. E agradecer também a equipe de Eurosocial, que está também nos acompanhando, e todas as pessoas que estão participando desta primeira sessão que temos desse ciclo que já foi apresentado. Agradecimento muito especial para os palestrantes que temos convidado para essa primeiro painel. Eu gostaria de fazer uma breve, muito rápida apresentação. Peço desculpas, meu português talvez não seja perfeito. Se houver alguma dúvida, algum erro, por favor, me desculpar. E podemos também tentar corrigir. Como a Liliane já disse, eu sou Natália Guala, sou responsável de programas internacionais aqui no Grupo Social 11, e nesse projeto sou coordenadora da equipe que está acompanhando assistência técnica dentro do programa Eurosocial Plus. Vamos trazer durante as próximas semanas diferentes tópicos, vamos refletir sobre diferentes assuntos que têm muito a ver com a promoção do emprego das pessoas com deficiência, e vamos, dentro desse processo, nas diferentes oficinas, vamos convidar palestrantes de diferentes países, tanto da União Europeia como da Latinoamérica, com diferentes também experiências, tanto no âmbito público como no âmbito privado, também das organizações de pessoas com deficiência, e com muita expertise nos diferentes âmbitos que vamos dividir, e vamos tentar trocar ideias para aprimorar o que tem a ver com as políticas de promoção do emprego das pessoas com deficiência no Brasil. Então, antes de apresentar os palestrantes de hoje, gostaria de relembrar que podem colocar as perguntas, as ideias no chat. Isso vai ser muito útil, não apenas para essa oficina, é um processo de 6 oficinas, e vamos voltar para os diferentes assuntos durante todo o processo. Então, por favor, sejam muito bem-vindas todas as ideias e todas as reflexões que possam dividir na tela, no chat, escrever lá, e para enriquecer todo o processo. Vou deixar já as apresentações e os agradecimentos para dar passo ao painel que temos hoje, com 3 pessoas de diferentes, como disse, diferentes países, diferentes perspectivas e diferentes experiências. Hoje vamos trazer, primeiramente, o marco internacional, o contexto internacional, na pessoa do Stefan Trom. Ele é especialista em deficiência da Organização Internacional do Trabalho. Ele também é coordenador da rede global de empresas de deficiência e tem uma trajetória muito longa de trabalho em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, desde as negociações para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele também foi diretor executivo do Fórum Europeu de Deficiência, e também foi diretor, da Aliança Internacional de Deficiência. Então, tem muita experiência no campo da defesa de direitos, e agora tem uma responsabilidade muito grande dentro da Organização Internacional do Trabalho. Depois dele nos introduzir no contexto internacional, que tem a ver com a Agenda 2030, que tem a ver com a Convenção, como falamos, e também com as próprias recomendações e ações da OIT,
Vamos a ouvir a Karen Sass. Ela é diretora nacional de deficiência do Uruguai, do Ministério de Desenvolvimento Social do Uruguai, um país que tem uma trajetória parecida com o Brasil, no que tem a ver com as políticas públicas para a promoção do emprego desse segmento da população, tanto no setor público como no setor privado. E, finalmente, vamos escutar o Salvador Lourenço. Ele é responsável de diversidade de uma empresa privada, uma empresa espanhola, mas que tem presença internacional, também presença no Brasil, e que tem uma trajetória muito interessante, não apenas na contratação de pessoas com deficiência, também no que tem a ver com a transformação da toda a política empresarial voltada à diversidade. Então, achamos que para começar esse ciclo, ter a perspectiva internacional, uma perspectiva governamental e uma perspectiva privada, vai funcionar como provocador para todos os debates, as discussões que vamos tentar promover nesses espaços. Vou deixar a palavra para o Stefan Trommer. Muito obrigada, Stefan, por aceitar o convite e por fazer parte desse processo e deixar uma abertura de reflexões para frente. Gracias, Natalia, por la invitación. Mis disculpas por no hablar tengo un eco aquí, no sé por qué. El derecho al empleo y el trabajo de personas con discapacidad, obviamente, es un derecho que aún no está plenamente conseguido, ¿no? Las estadísticas nos demuestran que hay unas claramente menores tasas de participación en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, y cuando participan en el mercado de trabajo suelen trabajar en condiciones peores, ¿no? Peores sueldos, hay una clara sobrerepresentación de las personas con discapacidad en la economía informal, y cuando combinamos la discapacidad con el género o con otras situaciones como orientación sexual, pertenencia al mundo indígena, afrodescendientes, la situación obviamente es aún peor. Y además, bueno, recientemente obviamente también la pandemia del COVID-19 nos ha recordado, no ha sido una pandemia que claramente ha impactado más en las personas con discapacidad, no solo de la parte sanitaria, pero también obviamente en la parte económica. Con lo cual seguimos estando lejos de ese objetivo de trabajo decente que tiene tanto, se menciona en la Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible que ya se han mencionado, y obviamente también lejos de lo que es el contenido del artículo 27, que es el artículo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se centra en el derecho al empleo. De hecho, en este momento, desde la OIT, donde, como decía Natalia, bueno, yo soy el responsable de un pequeño equipo que se encarga de promover el empleo y la protección social de las personas con discapacidad, nosotros en este momento estamos apoyando al Comité de Naciones Unidas que monitorea la implementación de la Convención para la elaboración de un comentario general que viene a ser como una especie de jurisprudencia, de interpretación de lo que, para intentar dar más apoyo todavía a los países de cuáles son las medidas que deben tomar para garantizar una plena efectividad de ese artículo 27 de la Convención, ¿no? Y ese proceso de elaboración del comentario general, que ha permitido también muchas contribuciones de estados, de ONGs de personas con discapacidad y de otros agentes, es un proceso interesante a la hora de reflexionar sobre todos los elementos que tienen que darse para asegurar ese pleno derecho o esa disfrute en igualdad de condiciones del derecho al empleo y al trabajo, ¿no? Obviamente, uno de los primeros mensajes que yo creo que va a trasladar ese comentario general es que el objetivo tiene que ser empleo inclusivo, ¿no?
Tenemos todavía en muchos países, creo que también en Brasil, situaciones de empleo protegido. En general, nosotros entendemos que esos son soluciones del pasado y lo que tenemos que asegurar es un empleo de las personas con discapacidad en las mismas condiciones y en los mismos lugares en el que el resto de la población encuentra su trabajo, ¿no? Y eso obviamente sabemos que va a requerir en algunas situaciones empleo con apoyo, se mencionaba en el chat, por ejemplo, sobre todo para personas con discapacidad que tienen mayores problemas de inclusión en el mercado de trabajo. Totalmente de acuerdo con los comentarios de, creo que ha sido el senador Arns, sobre destacando y recordándonos la diversidad del colectivo de personas con discapacidad. Como decimos en mi país, no sirve un café para todos, ¿no? Si tenemos que tener soluciones distintas, apoyos más fuertes en algunos casos, para personas con discapacidad que tienen mayores problemas de inclusión en el mercado de trabajo. Una de las cosas que también nos queda clara cuando analizamos lo que hay que hacer para promover el empleo es que el derecho al empleo está muy relacionado con otros derechos, ¿no? La propia convención en su preámbulo habla de la interrelación entre los distintos derechos y creo que el derecho al empleo es un claro ejemplo. Si no tenemos una buena educación, y de nuevo ya uno de los ponentes en la apertura habló de ello, si las personas con discapacidad no tienen buen acceso a la educación, si hay problemas de accesibilidad a los edificios, al transporte, a la información, a las páginas web, si hay problemas de acceso a la capacidad jurídica, hay personas con discapacidad que aún todavía hoy en día no pueden firmar un contrato de trabajo, si hay problemas de toma de conciencia, si nuestras sociedades siguen viendo a las personas con discapacidad como un colectivo que no puede trabajar o que no puede participar en igualdad de condiciones, todo eso afecta negativamente a la capacidad para las personas con discapacidad de encontrar empleo o trabajo decente, como lo llamamos en la OIT. Sistemas de protección social que están diseñados no como apoyo al empleo, sino como sustitución del empleo, que requiere muchas veces el acceso a un beneficio por discapacidad, requiere o conlleva el demostrar que una persona con discapacidad no puede trabajar. Todo eso no ayuda a que las personas con discapacidad puedan encontrar empleo. Tenemos que tener mejores estadísticas sobre el empleo de personas con discapacidad, sigue siendo una de las grandes carencias, y tienen que ser estadísticas que cuando se recojan estadísticas trimestralmente, por ejemplo, o regularmente estadísticas en el mercado laboral, tenemos que tener preguntas que permitan luego comparar la situación de las personas con discapacidad con las personas sin discapacidad. En cuanto a las medidas que tenemos que promover para conseguir ese pleno ejercicio efectivo del derecho al empleo, es un cóctel amplio de medidas. La protección contra la discriminación es un aspecto fundamental, ¿no? Y se tiene que fortalecer aún más. Por ejemplo, todavía en muchos de los países la legislación prevé medidas de ajuste razonable, que son un elemento fundamental para asegurar la no discriminación, pero todavía hay mucha ignorancia en torno a ese concepto, tanto por parte de las empresas, por las centrales sindicales, por las propias personas con discapacidad, ¿no? Y no es suficiente con tener esos conceptos recogidos en la legislación, que ya la mayor parte de los países lo tienen, pero hay que complementar eso con guías de buenas prácticas, con asistencia técnica y a veces financiera para asegurar que ese tipo de ajustes razonables se den. Se tiene que complementar la no discriminación con medidas de acción afirmativa. En Brasil tienen ustedes la ley de cuotas, es importante, ley de cuotas que debe aplicar tanto al sector público como al sector privado, pero de nuevo, tienen que estar bien diseñadas y tienen que formar parte de unas medidas más amplias, ¿no? Es decir, tenemos que hacerlo más fácil, por ejemplo, al sector privado de cumplir con la cuota. Y muy importante, lo decía el senador Barbosa, la cuota nos sirve para las grandes empresas de más de 100 trabajadores, 200. No podemos olvidarnos de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para ellas nunca van a funcionar las cuotas, pero sí pueden funcionar otro tipo de incentivos y sobre todo apoyos técnicos y hacérselo más fácil para que también las pequeñas y medianas empresas, que en muchos de nuestros países son los grandes generadores de empleo, no se queden fuera, digamos, de la solución del empleo de las personas con discapacidad. Tenemos que, en las políticas públicas y en los programas públicos,
A veces harán falta medidas especialmente dirigidas a personas con discapacidad, pero todavía tenemos que hacer mucho más a la hora de asegurar la plena inclusión en las políticas generales de formación profesional. Los servicios públicos de empleo tienen que funcionar mejor, tienen que ser más inclusivos de las personas con discapacidad que están buscando el empleo. Tenemos que asegurar que el apoyo al emprendimiento sea inclusivo de emprendedores con discapacidad. Tenemos que ver si nuestras medidas dirigidas a promover el empleo juvenil piensan no solo en jóvenes mujeres y hombres, sino también jóvenes mujeres y hombres con discapacidad. No siempre lo hacen, porque demasiadas veces nos centramos en las medidas específicamente dirigidas a personas con discapacidad y nos olvidamos de asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en esas medidas generales. El empleo rural, el empleo dirigido a zonas más remotas, todas esas iniciativas que muchos de nuestros países tienen, seguro que también el Brasil, siempre tienen que tener atención a las personas con discapacidad, porque ellas están en todos esos sectores y colectivos. Una de las áreas en las que la OIT está empezando ahora a prestar más atención, y todavía reconozco que tenemos que mejorar nuestro know-how, nuestro conocimiento, es las personas con discapacidad que trabajan en la economía informal. Aunque seguimos promoviendo obviamente el paso de la economía informal a la formal, y hablaré de ello en un minuto, la realidad es que en muchos de nuestros países la mayor parte de la población trabaja y probablemente seguirá trabajando en la economía informal. Y como decía antes, las personas con discapacidad están sobre representadas en ese colectivo. Pero no muchas veces prestamos atención a qué podemos hacer para mejorar, ya que no podemos muchas veces conseguir que pasen a la economía formal, qué podemos hacer para que las condiciones de trabajo, los ingresos, hasta la protección social en esas situaciones de personas con discapacidad en la economía formal puedan ir mejor. Eso es un reto que tenemos por delante muy, muy importante. En el sector privado yo creo que es justo decir que estamos haciendo progresos. Tenemos esa red global que Natalia comentaba, que coordinamos desde la OIT. Tenemos en grandes empresas como Repsol, ahora escucharán al compañero Salvador hablar del ejemplo de Repsol. Muchas otras empresas multinacionales están promoviendo el empleo de personas con discapacidad y lo están haciendo además con una narrativa adecuada, con una narrativa de derechos humanos, con una narrativa de igualdad de condiciones, con una narrativa de no estamos haciendo esto ni por caridad, ni siquiera por cumplimiento de las obligaciones legales, lo que es importante, sino lo estamos haciendo porque estamos convencidos de que es bueno para nosotros como empresas tener a personas con discapacidad como un elemento más de la diversidad de la población, y esa población, esa clientela también diversa a la que queremos dirigirnos como empresas. Para mejor hacer eso tenemos que tener también, esa diversidad tiene que estar reflejada en nuestra propia composición de la mano de obra, y eso incluye también a las personas con discapacidad, ¿no? Y yo creo que en el sector privado estamos pasando del por qué lo estamos haciendo, eso que los ingleses llaman el business case, por qué, estamos pasando al cómo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya la gente está empezando a dejar de preguntar el por qué, y estamos viendo así, bueno, ¿cómo lo podemos hacer de la manera más efectiva y mejor? El empleo en el sector público, voy a escuchar con mucha atención a la compañera de Uruguay, porque es cierto que en la mayor parte de los países el sector público no está liderando, por ejemplo, en el empleo de personas con discapacidad. He visto que entre los participantes hoy está María Perecida Gugel, nos acompañó a un evento que organizamos a final del año pasado sobre el empleo en el sector público en la Conferencia de Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas, y creo que Brasil es uno de los países donde algunas cosas se están haciendo bien en el sector público. Yo creo que algo podrán aprender otros países del ejemplo brasileño, el brasileiro en el contexto del empleo público, pero en general es un reto en general que muchos países no están haciendo bien. Y si el sector público no lidera con el ejemplo, es muy difícil para el sector público tener la autoridad para exigirle al sector privado que lo haga mejor. Muy importante para la OIT, todo lo que afecta al mercado de trabajo, siempre, como ustedes sabrán, insistimos en la necesidad del diálogo social, ¿no? Ese papel, ese diálogo entre el gobierno y los agentes sociales, empresarios y sindicatos. Tenemos que ver todavía más inclusión, más atención en ese diálogo social a las personas con discapacidad,
y tenemos que buscar también fórmulas para que las propias organizaciones de personas con discapacidad puedan participar de alguna manera en ese diálogo social, ¿no? Es decir, tenemos que combinar ese respeto al diálogo social con ese mensaje, ese eslogan del movimiento de personas con discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros, que también se tiene que aplicar a las medidas que se tomen en el ámbito del mercado de trabajo. Muy importante, y por eso me gustó mucho saber que uno de las futuras sesiones, de estas 6 sesiones que estáis organizando, se va a centrar en el empleo digital. Muy importante en este momento focalizar esfuerzos en aquellas áreas del mercado de trabajo donde hay grandes oportunidades de empleo. El empleo digital, claramente la pandemia ha incrementado las necesidades del mercado laboral de encontrar profesionales del mundo digital. Muchos de esos profesionales pueden ser personas con discapacidad si aseguramos su acceso a las competencias que esos puestos de trabajo requieren. También tenemos que prestar atención al cambio climático, a esa transición justa, esos cambios que están dando en el mercado de trabajo derivados del cambio climático, y también ahí se van a dar oportunidades de nuevos puestos de trabajo, y de nuevo ahí tendremos que hacer esfuerzo entre todos, poderes públicos, sector privado, ONGs, promotores de formación profesional, para asegurar que haya personas con discapacidad que puedan también acceder a esos puestos de trabajo nuevos que se están creando a raíz de la transición justa, ¿no? Por lo cual, bueno, si te parece, Natalia, lo dejo ahí. Tenemos que entre todos trabajar conjuntamente para que esas oportunidades de empleo se conviertan en realidad para personas con discapacidad. Muchas gracias, y sigo atento también y participar obviamente en el debate que tendremos. Gracias. Muito obrigada, Stefan, por salientar os retos, os desafios tão grandes que temos, tanto no setor público como privado, e também como organizações de pessoas com deficiência, e como isso tem muito a ver com a evolução internacional no âmbito, nesse caso, do emprego das pessoas com deficiência, também linkado com os direitos em geral das pessoas, o direito à educação, à acessibilidade, tudo que tem salientado que vamos trazer nesse debate e nas próximas também oficinas. Antes de escutar a Karen Sass, apenas alguns apontes para todas as pessoas que estão acompanhando a sessão. Lembrar que tem interpretação espanhol-português, tem um canal de interpretação onde vocês podem escolher como vocês preferem ouvir, e tem também os recursos de acessibilidade, tanto de autodescrição como de libras, também disponível, e legendas. Então, temos ali as possibilidades de acompanhar os diferentes recursos. Agora sim, vamos convidar a Karen para ela dividir conosco todas as políticas do âmbito público, principalmente, mas também a promoção de políticas de vagas no setor público e privado, no caso do Uruguai. A Karen é diretora nacional de deficiência lá no Uruguai. Ela tem uma trajetória dentro do Ministério do Desenvolvimento Social de muito tempo, não apenas com pessoas com deficiência, também nos outros âmbitos do Ministério, e desde uns meses ela voltou a ser a diretora nacional e tem também muita experiência para trazer para essa sessão. Karen, muito obrigada também por nos acompanhar hoje e por trazer uma perspectiva de um país latino-americano, de um país muito próximo do Brasil, que tem as características também diferentes de tamanho, de população, e também achamos que isso pode nos ajudar para olhar experiencias diferentes. Por favor, Karen. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, es un gusto participar de esta actividad. Estas instancias siempre son muy enriquecedoras. El intercambio de experiencias sin duda nos nutre a todos en nuestra experiencia diaria y en un tema tan importante como es el tema del trabajo.
yo siempre digo que hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con cualquier proyecto de vida, que es el empleo y la educación. Entonces nos encontramos en una de esas áreas que tenemos muchos desafíos por delante. Tengo una presentación para pasar que les pido un segundito. Y tiene que ser esto. Ahí va. Muy bien. Bueno, brevemente me voy a estar centrando en la experiencia de Uruguay en relación a esta temática, y bueno, algunos marcos normativos y de la experiencia que tienen que ver con esta temática. El programa de empleo y discapacidad está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro del Ministerio hay una Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, y dentro de la misma la Dirección de Discapacidad, a la cual yo estoy en la dirección, como comentaba Natalia, y una de sus competencias centrales tiene que ver con asegurar el acceso a la igualdad de oportunidades y derechos de las personas con discapacidad, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de alguna forma es como nuestro eje central en relación a todas las políticas, y por eso en general siempre destacamos cuál es nuestra visión y dónde nosotros dirigimos todas las acciones de la Dirección de Discapacidad vinculadas a lo que tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, que establece la convención antes mencionada, y sobre todo en lo que significa la interacción entre las deficiencias que existen en las personas con las barreras, que son de alguna manera lo que conforman e impiden esa participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. En este caso nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que tiene que ver con las barreras, y la idea es contarles un poco la experiencia de Uruguay, para contarles algunos desafíos y también algunas dificultades que, bueno, mis antecesores fueron planteando algunos desafíos que creo que están instalados en la región, y me animaría a decir que a nivel mundial en relación a lo que tiene que ver tanto con el mundo de público o privado en relación al trabajo y las personas con discapacidad. En ese sentido, mencionar el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver con el derecho a trabajar en igualdad de condiciones, pero a mí me interesa destacar la cuestión que tiene que ver con la generación de entornos laborales que sean inclusivos, abiertos y accesibles, y creemos que ahí está uno de los principales desafíos y un poco el eje del trabajo que hacemos dentro de la dirección, que en breve les voy a estar profundizando. En relación al marco legal y las políticas centrales que tenemos en relación al empleo y la discapacidad, tenemos en realidad, dentro del mundo público tenemos la ley 18.651, que ahí establece las cuotas, que es el 4% para las vacantes en el ámbito público. Y por otro lado tenemos una ley que tiene que ver con las cuotas, para la ley 19.691, que es, como hacía mención, se trata para empresas que tienen trabajadores de más de 25 personas, pero lo que sí se incorporó ahora, recientemente, es la ley 19.973, que es una ley que, debido a la situación global vinculada a la pandemia, hay ciertos grupos poblacionales que si ya se encontraban antes de la pandemia en condiciones de inferioridad para acceder al trabajo, vinculada a lo que tiene que ver con la realidad que nos toca en estos momentos estar transitando, esos grupos se vieron más rezagados a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Entonces se creó esta ley que impulsa a todas las empresas del ámbito privado a contratar ciertos grupos que están en estos grupos que fueron como los principales detectados a la hora de no acceso al trabajo, y uno de ellos son las personas con discapacidad. Entonces lo que se hace es darle una económica a la empresa cuando contrata a una persona. Hola, disculpen, se cortó, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Disculpen, se cortó. Lo que les hacía mención es que esta ley, que es nueva, que impulsa el trabajo para jóvenes, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad, que debido a estudios que se fueron realizando, son estos grupos, algunos de los que fueron de alguna manera, que se vieron que las dificultades de acceso, incluso de la pérdida del trabajo, fue mayor que a otros sectores. Esto tiene que ver con un poco lo que decían antes en relación a lo que tiene que ver con la cuota, por un lado, para empresas que tienen más de 25 trabajadores, pero por otro lado, cómo incentivar
a las empresas que tienen menos de 25, pero que también son un sector privilegiado, y que también lo que vemos es que hay como una inquietud importante a la hora de querer incluir personas con discapacidad. A mí siempre me interesa destacar en este espacio que también tenemos una preocupación, y que nosotros dentro de nuestros equipos de discapacidad trabajamos fuertemente, que todavía tenemos que trabajar mucho en relación a cómo las propias personas con discapacidad y los colectivos de las personas con discapacidad se reconocen como sujetos a acceder al trabajo. Todavía tenemos como unos desafíos importantes para lograr que las propias personas se reconozcan como sujetos de derecho, en igualdad de condiciones, y que puedan participar del empleo. Entonces tenemos como una doble misión: por un lado, trabajar en el ámbito público y privado para que sobre todo los sectores de recursos humanos puedan tener las capacidades y desarrollar conocimiento en relación a lo que tiene que ver con la inclusión, pero por otro lado también un trabajo fuerte con las propias personas con discapacidad. En ese sentido, nosotros tenemos, dentro de las dos leyes que les comentaba, tanto en el empleo público como privado, en ambas normas se establece la importancia ya del propio diseño de las políticas de los colectivos de las personas con discapacidad. Esto tiene que ver también con lo que decían antes en relación al nada de nosotros sin nosotros. Para nosotros es fundamental. No queremos que sea solo un eslogan, sino que tratamos de que sea un lema que parta en todas nuestras políticas, y entonces hay comisiones de seguimiento que incluye la órbita, las instituciones que de alguna manera tienen desde el Estado la obligación de trabajar estas cuestiones, como la Dirección de Discapacidad o el Ministerio de Trabajo, pero también los colectivos vinculados, ya sea, por ejemplo, las cámaras empresariales en el ámbito de lo que tiene que ver con el empleo privado, y las propias organizaciones de la sociedad civil. En esos espacios de seguimiento se dan como muchas instancias importantes de ir evaluando la política, y van todo el tiempo saliendo cuestiones nuevas que de alguna manera nos permiten avanzar en el cumplimiento de las cuotas, que todavía estamos lejos en ambos de los ámbitos de trabajo, tanto en lo público como en lo privado. Y en lo público, yo lo que quisiera hacer mención, que nosotros estamos trabajando en la formación de unas figuras dentro de cada organismo, por ejemplo, los ministerios o empresas públicas estatales, de lo que sería una figura que le llamamos asistentes de inclusión, y que son personas formadas que van a trabajar en cada uno de estos lugares, que van a acompañar las inclusiones y que van a hacer también un apoyo a los equipos de recursos humanos. Por supuesto que esto está acompañado de formación específica en recursos humanos, que entendemos que es una gran debilidad, y a la vez de que una cuestión que se viene visualizando a lo largo de los años, que una de las principales barreras al acceso son las barreras actitudinales. Muchas veces lo que tiene que ver con lo físico está como garantizado, pero las barreras actitudinales de los propios compañeros de trabajo muchas veces son las principales limitantes con las cuales se encuentran las personas con discapacidad a la hora de mantener el trabajo. Y por otro lado, hay otro desafío. Por un lado, el acceso al trabajo y acceder al puesto. Pero por otro lado, mantener el trabajo con las condiciones a las cuales fue contratado. Y ese es otro desafío que también nosotros lo trabajamos desde la Dirección de Discapacidad con algunos de nuestros programas que ahora voy a profundizar. Las personas con discapacidad, para acceder a estas cuotas, tienen que estar registradas en un registro que tenemos en la Dirección de Discapacidad, que es el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Hay un baremo, en caso de quedan registrados, y ahí acceden a los beneficios que tenemos a través del programa de empleo, donde de alguna manera se trabaja para acceder, sostener y promocionar lo que tiene que ver con el puesto de trabajo y las líneas vinculadas a la discapacidad. En este sentido tenemos líneas de acción orientadas a la orientación laboral, a la concientización y al apoyo a la inclusión laboral, que era un poco lo que les hacía mención de alguna manera de los desafíos que estamos teniendo. Y ahí se nos presentan algunas cuestiones que también fueron nombradas previamente, que venimos trabajando y que tienen que ver con desafíos centrales en relación a la temática, que en Uruguay está por desarrollar lo que es el baremo único de discapacidad. Nosotros en Uruguay todavía no lo tenemos unificado, cada institución maneja distintos instrumentos de medición de discapacidad. Esperamos que a principios del año que viene eso ya esté resuelto y tengamos un baremo único, que entendemos que va a aumentar la cantidad de personas que van a inscribirse en el registro, y por lo tanto también más personas que podamos volcar a las bases de datos para acceder al empleo tanto público como privado. Otro desafío que estamos trabajando y que es fundamental es el tema de la adecuación normativa y la capacidad jurídica.
este aspecto es central, porque bueno, podemos desarrollar un montón de políticas, pero tenemos normativa que de alguna manera no van en la órbita de lo que establece la Convención, y actualmente estamos desarrollando una consultoría para avanzar en un proyecto de ley que modifique esas normas. Y por otro lado, una cuestión principal que también la propia ley establece es la figura del operador laboral, que entendemos que es una figura principal a la hora del apoyo de las inclusiones laborales. El operador laboral es una persona que acompaña a la persona con discapacidad y a la empresa o al lugar público de trabajo en los primeros meses de la inclusión. Y ahí se trabaja en sensibilización a los equipos, asesoramiento en accesibilidad, adecuación del puesto de trabajo a la persona, asesoramiento en temas de normativa y también apoyo en la inclusión laboral en general. En relación al operador laboral, que para nosotros es una figura central, que hemos visto diferencias cuando hay un proceso donde se incorpora esta figura de operador laboral, nosotros hoy tenemos cursos que están sobre todo en la órbita privada y que estamos trabajando con la Universidad Pública del Uruguay para desarrollar una especialización académica vinculada a lo que es el operador laboral. Eso va a impulsar también a que haya personas más formadas en esta cuestión, que nos parece importante, y además de mayor acceso porque se encuentra en el ámbito público, y también que las empresas puedan contratar personas que se aseguren que tiene un mínimo de capacitación y formación que está regulada a nivel público y académico de las autoridades educativas. Nosotros lo que hacemos también es desde el equipo de empleo trabajar con las empresas, tenemos un registro y bueno, las personas completan un perfil laboral, entonces por un lado tenemos el registro de las personas y por otro lado el registro de las empresas a los cuales apoyamos en distintos puntos de lo que tiene que ver con la inclusión, apoyo en esto que les planteaba de la accesibilidad en todos sus términos, porque muchas veces cuando hablamos de accesibilidad se entiende que solamente de lo físico, y esto que hablaban de las páginas web, ni que hablar de cómo se desarrollan las propias bases del llamado, que ahí ya tenemos una principal limitante, porque si no son llamados accesibles, las personas con discapacidad no acceden. Entonces ya desde ese lugar, la ley también otorga un espacio privilegiado a los ámbitos donde participa la sociedad civil para que puedan ser veedores de estos llamados y de alguna manera poder avanzar en la inclusión plena y total, ya sea cuando se accede al puesto, como también a la previa, que es fundamental porque sin información no se puede lograr la inclusión. Y bueno, estos son algunos de los contenidos que quería dejar como mencionado en la exposición principal, también quedando abierta, por supuesto, a las preguntas, sugerencias, desafíos y comentarios. Lo voy dejando, si te parece, Natalia, por acá, y bueno, quedo a las órdenes. Y escucho atenta a los que van a continuar en el panel. Muitíssimo obrigada, Karen, pela apresentação. Também por trazer não apenas a experiência prévia, também por esses projetos, esses desafios que estão também acontecendo agora no Uruguai, e a Liliane estava também señalando no chat que no Brasil também estão caminhando para atingir o cadastro de pessoas com deficiência e trabalhando também na perspectiva parecida com o Uruguai. Tá, muito obrigada, Karen, e também agradecemos que possas ficar até o final para a troca de ideias e de experiências com todas as pessoas que estão participando. Vamos convidar, no terceiro lugar, o Salvador Lourenço. Ele é responsável de diversidade de Repsol Espanha, uma empresa que tem muita trajetória com as pessoas com deficiência. Eles começaram há muitos anos, primeiramente com a contratação de pessoas com deficiência, e pouco a pouco conseguiram atingir uma estratégia, uma política empresarial que integra a diversidade como parte dessa estratégia. Ele vai nos apresentar como foi o caminho, como continuam andando, caminhando esse recorrido, e como também eles estão acompanhando com formação, com qualificação de pessoas com deficiência,
também com oportunidades tanto com estágios, com becas, com bolsas, desculpem, com bolsas, com estágios e com contratação direta, e também com uma carreira dentro da empresa para as pessoas com ou sem deficiência conseguir melhorar as possibilidades profissionais dentro da companhia. Então, Salvador, muito obrigado também por ter você aqui conosco, e agora o painel é de você. Sí, muy buenos días. Es un placer para nosotros acompañaros en esta sesión. En primer lugar, un saludo a las representantes de la Administración de Brasil, instituciones, también de la Unión Europea, Grupo Social 11, pues, y dar la enhorabuena, en primer lugar, yo creo, porque esto demuestra, esta representación de la Administración pública, instituciones y empresa privada, demuestra que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se encuentra el trabajo decente, el crear oportunidades para todas las personas, no es suficiente con los enunciados de las Naciones Unidas, no es suficiente con las políticas públicas o la legislación nacional, sino que es necesaria la colaboración de la empresa privada. No solo la colaboración, yo diría también la corresponsabilidad. Es decir, las empresas no solamente pueden llevar a cabo políticas de integración de personas con discapacidad por pura reputación corporativa, sino por una corresponsabilidad, por justicia social, pero también, como veremos, y ahora voy a compartir mi presentación, porque forma parte de la gestión de oportunidad, de talento para los desafíos que tienen las organizaciones. Por favor, si me podéis decir si se ve la presentación, y continúo. ¿Se ve, Natalia? ¿Sí? Sí. Correcto. Bien, para poder entender el proceso, como bien decía Natalia, de integración de las personas con discapacidad, hay que comprender cuál es la visión que tiene una organización como Repsol desde el punto de vista de la política de gestión de personas. Es una política que lógicamente tiene que contribuir a contar con el mejor equipo, con el mejor talento, cuando tienes que hacer frente a desafíos como por ejemplo en energético, todo lo que es la transición energética. Esto no se puede hacer con un equipo homogéneo, un equipo de personas que sean todas iguales a sí mismas, sino necesitamos diversidad. Y la diversidad está en la sociedad. Y la diversidad está en todas las personas. Da igual si tienen una discapacidad o no la tienen, si son de una orientación sexual, si tienen una edad o son más jóvenes. Obviamente, tratar de incorporar ese talento es el que nos va a ayudar a tener un valor más importante en la organización, es decir, contar con el mayor talento disponible en la sociedad. Y como decía, no hablaremos solamente de discapacidad, sino la discapacidad, la integración de discapacidad como una dimensión más de lo que es la estrategia de gestión de talento, en la que tenemos que ser capaces de capturar personas, tener el talento, personas con distinta edad, cultura, puntos de vista, perfil profesional, género, orientación, por supuesto discapacidad, porque precisamente esa cultura de diversidad, que es los distintos puntos de vista, en los que nos pueden ayudar a mayor innovación y a nuevas visiones para hacer frente a los retos que tenemos. Muy importante, cada vez que hablamos en una empresa de diversidad, es contar con el compromiso explícito y frecuente de la alta dirección. Se habla mucho a nivel internacional del leadership commitment, es decir, del compromiso del liderazgo para poder hacer frente a estas políticas de diversidad, que no sean solamente una moda, que no sean solamente unas políticas impulsadas por las áreas de diversidad e inclusión, sino que desde los comités ejecutivos de las organizaciones se asuman, se defiendan y se trasladen a toda la organización, se transformen, como dice nuestro presidente, en el ADN de una organización. Y queremos contribuir, desde luego, como compañía, a ser un referente. Por eso queremos agradecer de nuevo esta invitación al considerar que Repsol puede ser una empresa que pueda decir algo en materia de diversidad e inclusión de personas con discapacidad. Muy interesante cuando hablamos de en qué fase se encuentra la gestión de diversidad de las empresas. En el caso de la gestión de diversidad hay un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo, en primer lugar, digamos, la gestión de la diversidad y en este caso la discapacidad, que es la que primeramente Repsol comenzó a trabajar, es corregir una situación que entendemos que es injusta porque es discriminatoria, es decir, no se crean oportunidades para personas que tienen discapacidad. Aquí quería añadir
que a la vulnerabilidad de la discapacidad se suma otra vulnerabilidad, y es que en muchos casos las personas con discapacidad tampoco tienen o formación o no tienen tampoco experiencia profesional, con lo cual es necesario llevar a cabo políticas de integración profesional en la que ayudemos formando a estas personas para que adquieran una experiencia y les permitan tener un futuro profesional. Tras este primer paso, estaremos, digamos, ahora mismo en este segundo escalón, camino del tercero. El segundo escalón es, sí, es bueno hablar de la diversidad, es bueno hablar de género, orientación sexual, discapacidad, raza o etnia, pero es muy importante saber que estas diferencias, estos distintos puntos de vista, tienen que al final converger en un propósito común. Es decir, es muy importante que las personas que se integran en una organización diversas, diferentes, sus puntos de vista o sus características personales no generen compartimentos estancos. Es decir, mujeres por un lado, discapacidad por otro, jóvenes, talento senior, orientación LGTBI. No, es muy importante que estos distintos puntos de vista al final se aúnen en un solo propósito, porque esa sea la forma de alcanzar los objetivos que tiene una organización y que cada persona pueda aportar sus competencias, sus capacidades. Nosotros nos da mucho miedo el generar guetos, vamos a decir, una organización, ¿no? Es decir, las características de las personas son las que aporta la diversidad, pero lo importante es que contribuyan al propósito de la empresa y, en definitiva, de la sociedad. Para poder entender bien la gestión de la diversidad, en el caso de la discapacidad, hay que comprender cuál es globalmente la política de gestión de personas de la compañía. Como no puede ser de otra manera, pues Repsol considera que la principal ventaja son las personas que trabajan, es lógico. Por tanto, es muy importante la gestión del talento, desde el onboarding, desde la selección, el onboarding y el desarrollo profesional. Y nosotros, bueno, nos enorgullecemos de contar con profesionales muy diversos, personas capacitadas y personas comprometidas con el proyecto. ¿Pero por qué sucede esto? Pues sucede, en primer lugar, porque tenemos una oferta, digamos, o una propuesta de valor al empleado para que pueda desarrollar su carrera profesional con nosotros. Lo primero, y yo creo que se ha comentado anteriormente, es garantizar la igualdad de oportunidades o la equidad. Digamos, es un elemento fundamental. De manera que, al margen de que una persona tenga unas características que lo agrupe en un colectivo de estas dimensiones de diversidad, es muy importante que no tenga barreras, sino que tenga oportunidades que le ayuden precisamente a que despliegue esas capacidades. En segundo lugar, una de las propuestas que llevamos a cabo es evolucionar la forma de trabajo, pasando, y creo que además esta época de COVID nos ha ayudado mucho a impulsar y acelerarlo, de un trabajo más de tipo presencial a un entorno mucho más flexible, de manera que se pueda ese trabajo híbrido que te permite trabajar a distancia y trabajar de manera presencial. Y aquí quería llamar la atención sobre algo que ha comentado antes Stefan, que es uno de los grandes expertos y referentes nuestros, en la que hablaba precisamente de que la evolución de la forma de trabajo están muy vinculadas a la digitalización, y esto supone una gran oportunidad para las personas con discapacidad, porque probablemente los nuevos puestos de trabajo que se estén generando y que se generen en un futuro, la discapacidad no sea un obstáculo. Es decir, se pueda desarrollar actividad profesional sin necesidad de una presencia física. Y en este caso creo que puede ser una grandísima oportunidad. Recuerdo que hace un par de años en la reunión que organizaba y que coordina Stefan de la Global Business and Disability Network en Ginebra, en 2019, entre otras muchas reflexiones, lo que se aventuró fue precisamente que la futura discapacidad no será la discapacidad como la conocemos actualmente, sino la falta de competencia digital. Por eso es tan importante la capacitación de todas las personas, tengan o no discapacidad, porque al final la digitalización va a ofrecer oportunidades profesionales que hasta ahora quizá no habían existido. A mí me gusta pensar que la digitalización, la transición energética va a generar más puestos de trabajo que va a destruir o que va a cambiar. Y eso creo que es una oportunidad sobre todo para las personas con discapacidad. En tercer lugar, dentro de la política de gestión de personas, un aspecto fundamental es, y muy relacionado con la anterior, con la flexibilidad, es ayudar y promover el equilibrio entre la vida personal y la profesional. De manera que las personas dispongan en sus distintos entornos de un horario flexible que le permita conciliar la vida personal y profesional. En todos los países en los que estamos presentes intentamos ofrecer estas oportunidades para que en ningún momento la vida personal entorpezca el desarrollo profesional o viceversa. Y esto aplica en gran medida
a las personas, sobre todo cuando abordan la maternidad, que son las mujeres son las más perjudicadas, pero también puede suceder y sucede con las personas con discapacidad. De manera que este equilibrio ayude, como decía, combinado con la nueva forma de trabajo, a que una persona con discapacidad pueda prestar sus servicios sin necesidad, por ejemplo, de desplazamiento. Y en último lugar, y es por lo que estamos aquí, es hablar de esa apuesta que tenemos por la integración de las personas con discapacidad, promoviendo lo que entendemos que es un modelo de convivencia solidaria. No vale solo hablar de reputación, sino que existe esta corresponsabilidad a la que aludía anteriormente. Es decir, no solamente vamos a llevar a cabo por el compliance, por cumplir la legislación, que en España es un 2% de personas con discapacidad para las empresas de las dimensiones de Repsol, sino que Repsol no se puede contentar con cumplir la ley, tiene que ir más allá, tiene que llevar a cabo más acciones. Y de hecho así está recogido en nuestro plan de sostenibilidad. Aquí en esta diapositiva creo que es muy interesante porque nos puede hablar de cuáles son los drivers o los facilitadores o los elementos a tener en cuenta para garantizar el éxito, vamos a decir, de la integración de las personas con discapacidad en una compañía. Empezando no necesariamente por orden, pero es muy importante lo que es la sensibilización. Es decir, es muy importante que toda la organización, no solamente el equipo directivo, esté sensibilizado ante la necesidad de generar oportunidades para personas con discapacidad. Y hablamos de convicción del equipo y personal, porque existe mucho prejuicio basado fundamentalmente en el desconocimiento sobre la discapacidad. Si conseguimos eliminar estos prejuicios gracias a la formación y a la sensibilización, será mucho más fácil. Es muy importante la alianza con expertos. Es decir, en este caso, con el Grupo Social 11 venimos colaborando desde hace más de 15 años. De hecho, la semana pasada volvimos a firmar nuestro convenio, renovamos nuestro acuerdo de colaboración, porque yo creo que es una alianza muy fructífera. Ellos nos ayudan, nos enseñan y nosotros nos comprometemos, ¿no?, a generar programas de empleabilidad y contratar. Pero también, como decía anteriormente, la Global Business and Disability Network de la Organización Internacional del Trabajo, que coordina Stefan Dromel. Son fórmulas de hacer no solamente networking, sino de aprender y de encontrar buenas soluciones para facilitar esta inserción. Es importante, como decíamos, asegurar la igualdad de oportunidades. Fijémonos que es asegurar, no solamente declarar, sino garantizar que las personas en las organizaciones tienen un espacio de confianza, un espacio de crecimiento. Y para eso es muy importante trabajar los sesgos que de alguna manera condicionan las oportunidades que se generan, o bien por discapacidad, o por ser mujer, o por ser una persona de una orientación sexual. Y si encima buscamos la transversalidad o la interseccionalidad de esto, es decir, una persona con discapacidad que además es de orientación sexual, gay o lo que fuera, pues esto puede generar dificultades. Tenemos que trabajar muy seriamente estos sesgos. Decía inicialmente el apoyo de la alta dirección de la empresa. Sin contar con este compromiso es muy difícil, pero es un compromiso que tiene que ser explícito y frecuente. También necesitamos la coordinación de todas las áreas involucradas. Relaciones laborales, representación sindical, servicios médicos, seguridad, porque es muy importante generar las adaptaciones necesarias que requieran las personas que vamos a integrar. Un apartado importante es la selección, incorporación, formación y evaluación continua. Para esto es fundamental que la empresa haga una descripción del puesto donde se va a incorporar la persona con discapacidad para saber exactamente qué tipo de perfiles necesitamos, para ver que no haya ninguna discapacidad que pueda ser limitante para la realización de su trabajo. Porque si existe, lo que tenemos que hacer es, y avanzamos a continuación, ver cuáles son las adaptaciones necesarias que tienen que tener para generar un entorno de trabajo accesible, la adaptación de los puestos y demás. Es muy importante, insisto, esta fase, porque aquí es donde se generan, digamos, las mayores dificultades, que las personas seleccionadas no tengan la capacidad, porque tengan una limitación para realizar, por ejemplo, coger peso. Esto es un ejemplo claro que sucede con frecuencia, es decir, bueno, pues esa persona tendrá que tener otras tareas encomendadas porque hay una que no puede realizar, pero es cierto que puede realizar otro tipo de actividades. Por eso es muy importante esa evaluación del puesto, la descripción de las tareas y la concienciación del equipo. Vemos que todo esto son elementos que ayudan a que el proceso, es un proceso continuo además, es un proceso que pueda seguir avanzando en el proceso, en la política de gestión e integración de las personas. Estamos hablando de políticas de empleabilidad, ¿no?, que son de estrategia de responsabilidad social, de gestión de talento y de compromiso con la normalidad e igualdad de
de oportunidades. Pero también en Repsol lo que llevamos a cabo son políticas de compra responsables, a centros especiales de empleo, obviamente, y muy importante y más visible, todo lo que son políticas de accesibilidad. Es decir, tanto nuestra sede central, campus, como las estaciones de servicio, pues cuentan con todos los intervenciones precisamente para acceder a las instalaciones. Y es muy importante tomar el pulso frecuente a las personas con discapacidad en la organización. Esto es muy importante, porque a veces se pueden llevar a cabo intervenciones en las que no hemos tenido en cuenta o no hemos considerado su opinión. Pensamos que esas personas ya están integradas, ya están trabajando y hay que poner el foco en preguntar qué dificultades encontráis de accesibilidad con esta nueva aplicación, esta nueva herramienta que estamos poniendo en marcha, porque si no contamos con esto, esas personas estarán integradas pero no incluidas. Y es muy importante, como digo, trabajar esta voz de empleado de la persona con discapacidad. El ejemplo que tenemos aquí de guía Superando Barreras es una de las guías de las que antes aludía, que tiene que ver con la sensibilización y la formación de las personas. ¿Y qué aprendizajes, no, hemos obtenido en la medida que esto puede ayudar a otras empresas que quieran sumarse? Bueno, hemos dicho obtener el apoyo de la alta dirección. La alta dirección tiene que preguntarse por qué es importante esto para la compañía y cómo me afecta a mí como líder. Esto es unas preguntas que tiene que hacerse. Las áreas que tienen que implicarse, quién debe participar, quién puede ayudar y quién se va a ver afectado, porque hay que tomar decisiones. No es suficiente con la integración o con la inserción, sino que es necesario que el equipo sepa cuál es su rol, cómo va a acompañar a la persona con discapacidad, qué va a aportarle. Construir alianza con expertos, lo hemos dicho anteriormente. Preguntarnos siempre, bueno, ¿en quién nos podemos apoyar? Hay fundaciones, agencias gubernamentales o instituciones de referencia como las que he comentado. Muy importante confiar en los datos. Es muy frecuente que cuando hablamos de discapacidad se escuchen voces de cuando ha habido algún problema y no cuando no lo hay. Por eso es importante que si todo el mundo tiene opinión, pero al final midamos exactamente los resultados de las personas, sus objetivos, cómo van cumpliendo, porque esto es lo que cuenta. Lo que cuenta es la aportación de la persona. La persona con discapacidad, una vez está dentro de la organización y se producen las adaptaciones pertinentes, es un empleado más. Y esa persona tiene que dar resultados. Pero es muy importante que se midan. Precisamente con esto estaremos venciendo el principal prejuicio, y es que la persona con discapacidad no es una persona habilitada para el empleo. Muy importante también establecer objetivos y seguimiento continuo. ¿Dónde queremos estar? Nosotros tenemos, como decíamos, una trayectoria ya de más de 15 años en estas políticas, pero también es cierto que tenemos que ir trabajando. Yo siempre digo que no podemos contentarnos con lo que tenemos y tener mucho cuidado, porque puede suceder que si levantamos el pie del acelerador, al final, poco a poco, vaya, digamos, desapareciendo ese ADN en la organización y es necesario mantenerlo vivo. Por eso es muy importante establecer objetivos mensurables, medibles, que se puedan llevar a cabo en las direcciones y que las distintas direcciones analicen cómo se encuentran en materia de diversidad, cuál es el cumplimiento de la cuota que están haciendo, cómo se encuentran las personas que tienen alguna discapacidad de la organización, porque si no escuchamos esto, habremos generado, sí, una integración, pero repito, no la inclusión. Y luego, muy importante, las condiciones adecuadas. No solamente que me he pasado de largo. No solamente las barreras físicas, que son las más sencillas de resolver, temas de accesibilidad y demás, sino continuamente trabajar formación, sensibilización y la comunicación en la organización. Y al final, relacionado con todo lo anterior, pero todos los objetivos, estamos alcanzando los objetivos, es muy importante evaluar estos objetivos, aprender de los errores e intentar mejorar. Como decía, no podemos despistarnos, no podemos decir ya hemos alcanzado, cubrimos de sobra la cuota de discapacidad y con esto contentarnos. Una organización como Repsol no puede contentarse con eso, necesita seguir trabajando precisamente para garantizar la creación de oportunidades de acuerdo a las consideraciones que he hecho previamente. Y de nuevo, agradecer por esta invitación. Ahora estoy a vuestra disposición para cualquier duda que se pueda plantear y también agradecer a la persona que está haciendo la traducción. Espero que no haya ido demasiado rápido y que haya sido fácil para ella y que el resto de las personas participantes hayan comprendido la propuesta que hemos realizado. Y muchísimas gracias. En esta relación, en esta link tenemos información
de la propuesta de la compañía. Y según tengo entendido, y me dijo el Grupo Social 11, esta presentación creo que se va a hacer una traducción al portugués para que pueda estar disponible. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Salvador, por dividir com todas as pessoas que estão acompanhando a experiência da empresa e a perspectiva que tem desenvolvido em esses 15 anos e que ainda caminha e vai mais lá de cumprir, mais lá de leis que vai na perspectiva de filosofia, né, empresarial, como você disse, em relação também com os objetivos de desenvolvimento sustentável e como uma estratégia que ultrapassa as pessoas com deficiência, que tem a ver com a diversidade como uma perspectiva transversal dentro da companhia. Muito obrigada. E confirmar para você e também para todas as pessoas que estão acompanhando que as apresentações estão sendo traduzidas para o português e vão se encaminhar para todos vocês conseguir voltar para elas, trazer ideias e continuar nas próximas sessões também dialogando, dividindo ideias em torno a esses âmbitos que hoje estamos colocando para iniciar o processo de oficinas de trabalho. Gostaria de relembrar que o objetivo das oficinas, de todo o ciclo de oficinas de trabalho, é trazer diferentes experiências para trocar ideias e para também receber dos diferentes públicos, vamos dizer, tanto dos assessores parlamentares, também hoje temos o privilégio de ter conosco senadores, deputados que fizeram parte da abertura e que estão acompanhando, têm um compromisso com a questão da empregabilidade das pessoas com deficiência no Brasil. Também temos participando de todo o ciclo as organizações de pessoas com deficiência, pessoal de alguns ministérios, também do Ministério Público, do Poder Judiciário, também do setor privado e da academia, das universidades do Brasil. Então, a ideia, o objetivo que temos com todo o ciclo é ter também os diferentes olhares, cada um dos setores, para contribuir, para subsidiar o processo de aprimoramento das políticas voltadas para a promoção do emprego das pessoas com deficiência. E tentar também linkar uns com outros para conseguir um aprimoramento de todo o processo, onde uma questão muito importante que o Stefan salientava na palestra dele, que é nada sobre nós sem nós. Então, isso não é apenas um princípio da convenção, é também a Karen e o Salvador trazendo essa ideia para as suas apresentações, e é uma questão vital para que qualquer política, nesse caso de emprego das pessoas com deficiência, tenha sucesso, tenha um impacto positivo, tanto nas pessoas com deficiência como nas empresas, no setor público e na sociedade toda. Então, dito isto, eu gostaria de provocar, animar vocês para fazer perguntas e também pedir de vocês, das pessoas que estão participando, estão acompanhando, também colocar sugestões que acham que vocês, desde cada um dos setores, têm também possibilidade de trazer, de contribuir, de aproximar para esse processo. Então, a ideia das oficinas, que começamos agora, é uma troca, uma aprendizagem na retroalimentação entre palestrantes e todas as pessoas dos diferentes setores do Brasil que estão fazendo parte, participando. Você faz a pergunta, pode fazer em espanhol? Desculpa.
Desculpa, Natália. Não, tudo bem. Então, abrimos a possibilidade de vocês fazer perguntas ou de propor ideias. Podem colocar no chat, também podem levantar a mão no Zoom para pedir a palavra. E se os palestrantes querem também voltar com alguma ideia, com algum conceito, salientar algumas ideias, também temos 30 minutos, um pouquinho menos de 30 minutos, e vamos tentar aproveitar ao máximo. O Cláudio de Castro tem a mão acima. O Cláudio, se você quer abrir o microfone. ¿Puedo hacer la pregunta? Cláudio de Castro Por Panoeiro, favor. secretário nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, Familia y Derechos Humanos. Yo me gustaría hacerlo para doña Karen Sass, del Ministerio de Desarrollo de Uruguay. Son dos preguntas. La primera, me gustaría conocer un poco más del régimen jurídico del operador laboral. ¿Cómo es? Si es un funcionario de la administración pública y cómo cobra por su trabajo. Si es un funcionario de una universidad o de un sector de la sociedad. Y más, quería saber un poco más del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Si hay informes, si hubo en el tema del Parlamento de Uruguay preguntas o cuestiones jurídicas alrededor de este tema, porque me preocupa el tema de la constitucionalidad, de que la persona con discapacidad solo pueda acceder a las políticas si está en el Cadastro Nacional, o si esto, cómo se ha resuelto esto desde el punto de vista del orden jurídico uruguayo. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Contesto las preguntas, Natalia, o no sé si...? Sí, adelante, Karen. Bien. En relación a la figura del operador laboral, es una figura nueva que no existía en Uruguay y que aparece a partir de la ley de empleo privado para las personas con discapacidad en el año 2017. Se crea la figura en la norma, pero no se crea en la práctica. Entonces, lo que se hizo fue la construcción, sobre todo, con cursos privados y con un perfil vinculado a lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Actualmente lo que estamos trabajando es en generar la currícula para la formación desde la universidad pública, que entendemos que eso va a permitir otras cuestiones, una de ellas que tiene que ver también con el tema de los honorarios, pero seguramente sean personas que ya tienen un primer título y que tengan una especialización en la temática de operador laboral. Pueden ser terapeutas ocupacionales, psicólogos, etcétera. Eso se está definiendo ahora. Lo que sí les puedo mencionar que en lo que tiene que ver con el ámbito público, estos asistentes de inclusión a los que yo hacía referencia, son personas que ya son parte de la plantilla de los ministerios o de los organismos públicos, que se los forma estos efectos, que en general forman parte de los propios equipos de recursos humanos que ya tienen, entonces no hay que contratar personas nuevas, sino que se los forma a partir de unos cursos de formación profesional que tenemos acá en Uruguay, que seguramente cuando sigamos avanzando, probablemente estas personas puedan acceder a la especialización que se va a dictar desde la universidad pública. En relación al registro, sí, efectivamente la ley obliga que las personas estén registradas, porque en realidad lo que obliga es que la persona tenga discapacidad, y lo que hace el instrumento de evaluación es determinar si tiene discapacidad o no. Eso impacta en el registro, y bueno, cuando una empresa busca personas para su perfil, accede a través de la información que da el registro y los perfiles laborales que tiene el equipo de empleo dentro del ministerio. Eso igual de todas maneras está en revisión, porque como yo les contaba que estamos trabajando vinculada a lo que es el baremo único, también hay una discusión en relación a lo que tiene que ver con la certificación y los modelos de certificación, que seguramente nosotros empecemos a transitar en esa discusión, pero lo que sí va a implicar este gran cambio es que va a haber un único instrumento de valoración a nivel país. Entonces todas las personas que tengan discapacidad, pasen por cualquier organismo, ya van a estar valoradas, entonces no va a significar que tengan que pasar nuevamente por otro instrumento y ahí quedar registradas.
seguramente en algún momento vas a ver o un registro único a nivel nacional, o con la instancia del baremo único y cuando impacte ese baremo en la información de si tiene o no discapacidad, podrá acceder a lo que tiene que ver con los cupos de empleo o a otros derechos que tienen que ver de repente con pensiones no contributivas o con baja de impuestos en compra de vehículos, etc. La dificultad que hoy tenemos hoy es que existen más de 7 instrumentos distintos de medición de discapacidad a nivel país y que la gran mayoría de esos instrumentos de medición están asociados al modelo médico. Entonces, este baremo viene a impactar en muchos ámbitos, no solamente en beneficio a que las personas con discapacidad no tengan que circular a lo largo de sus vidas por los organismos públicos para acceder a ciertos derechos, sino que aplicar la convención en todos sus términos. No sé si fui clara, quedo a las órdenes para ampliar información o mandarles información. También tenemos algunos documentos avanzados que con gusto se los podemos proporcionar. Gracias. Me gustaría felicitarle por la presentación, por la ponencia y bueno, sí que me gustaría conocer a los informes que han llevado a la construcción del registro nacional. Muchas gracias. Con mucho gusto se los hacemos llegar. Muchas gracias. Muito obrigada, Karen, com a licença do secretário nacional do Brasil. Também muito obrigada pela pergunta. Gostaria de encaminhar a mesma pergunta em relação com o cadastro único para o Stefan, experiência internacional. Acho que pode ser interessante. Poucas palavras, Stefan, temos poucos minutos, mas acho que tem olhar internacional também desde a reflexão que está se desenvolvendo no Comitê das Nações Unidas. Pode ser também bom para trazer aquí. Sí, Natalia. Bueno, muy brevemente, es un tema que hemos discutido con otras agencias, en especial la OMS, porque bueno, digamos, la Organización Mundial de la Salud muchas veces ha sido la que muchos países le han pedido asesoramiento en este tipo de evaluaciones, ¿no? De discapacidad, ¿no? Muy importante lo que ha hecho la compañera Karen, que es el tema de, creo que Brasil lo tiene bastante bien en eso. Recuerdo una reunión en la que vino un compañero de Brasil, el tener un solo certificado, digamos, sirva para muchas cosas, ¿no? Luego, a veces, a eso habrá que añadirle algo más, ¿no? Pero, digamos, para demostrar que alguien tiene una discapacidad, no tiene sentido hacerlo en muchos sitios distintos y además, obviamente, no tiene sentido aplicar el modelo médico, ¿no? Luego, a veces, si la persona tiene que acceder a una pensión no contributiva, tendrá que tener el certificado de discapacidad y, no sé, un determinado nivel de ingresos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy importante ese lugar único, digamos, homogeneizar el abordaje y también evitarle, sobre todo a las personas con discapacidad, tener que ir a distintos sitios, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso es importante. Creo que en el pasado, digamos, yo por lo menos personalmente tenía algunas dudas sobre el tema también de tener un registro único y todo eso, pero yo creo que en especial la pandemia ha demostrado la relevancia de tenerlo, ¿no? Porque sí hemos visto que en el contexto de la pandemia muchos países han tomado medidas en el ámbito de la protección social para poder, por ejemplo, hacer llegar efectivo a los hogares donde hay una persona con discapacidad. Y eso solo lo han podido hacer aquellos países que tienen ese tipo de registro, ¿no? Otros países no lo han podido hacer, ¿no? Con lo cual yo creo que la pandemia ha demostrado la importancia de tener ese registro, ese certificado de discapacidad, carnet de discapacidad. Bueno, distintos países lo llaman de distintas maneras, ¿no? Pero creo que en un contexto como el de la pandemia ha demostrado que aquellos países que tenían un sistema en marcha donde estaban identificadas las personas con discapacidad han podido, digamos, focalizar en ese grupo las medidas, digamos, de emergencia que muchas veces la pandemia ha requerido. Natalia, me parece que lo dejo ahí. Gracias. Obrigada, Stefan. Temos mais uma pergunta do Fernando. Fernando, tem que ser muito rápida para aproveitar o tempo que temos na frente. Gracias, Natalia. Podemos dejar la pregunta para los próximos días porque tiene a ver con empleo de apoyo, empleo apoyado. Gustaría saber de Karen y también de Stefan a cuánto están reguladas las leyes
con relación a uso de la metodología. Pero si no hay tiempo hoy, dejamos para los próximos días. Gracias. Obrigado, Fernando. Na próxima sessão temos, na terça, 5 de outubro, temos a sessão sobre emprego com apoio, mas se Stefan ou Karen, ou mesmo o Salvador, tem algum dado assim para trazer agora, tudo bem. Bueno, Natalia, yo puedo... Primero, la importancia del operador laboral que describía Karen, que me parece que no es empleo con apoyo en sí, o puede serlo también, pero también puede ser algo más light, quizá, en algunos casos donde realmente lo que se requiere es que a las empresas, por ejemplo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, se le dé unos mínimos niveles de toma de conciencia. O sea, no es el intensivo empleo con apoyo que se requiere para una persona con discapacidad intelectual, pero sí, en nuestra experiencia es que, sobre todo para una pequeña y mediana empresa, acompañamos un poco el inicio del proceso. Cualquier tipo de contratación de una persona con discapacidad parece un mundo muy complicado, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante esa figura del operador laboral. Me estoy muy interesado también, Karen, en más información. El empleo con apoyo, hay, como sabes, Fernando, hay bastantes países, España es un ejemplo, que tiene regulado ese sector, con unas convocatorias anuales, sobre todo dirigidas a las ONGs que prestan ese tipo de apoyo, con unos determinados ratios, una determinada subvención por persona colocada y que cubre un poco ese gasto, ¿no? Porque, digamos, en el empleo con apoyo, para aquellos que no lo conocen tanto, lo que se espera de la empresa es que contrate a la persona con discapacidad y le dé el sueldo que corresponda a ese puesto de trabajo, pero normalmente la empresa no va a estar pagando el gasto extra de ese profesional que da el empleo con apoyo, ¿no? Y ahí es donde entra la responsabilidad del sector público, que cubre, digamos, ese gasto normalmente de personal cualificado, similar un poco a lo que escribe Karen, pero bueno, quizá un poco más intensivo todavía, que normalmente es personal contratado por la ONG que presta ese tipo de apoyo, ¿no? El mensaje un poco es, en ausencia de un empleo con apoyo, la única opción que muchas veces van a tener personas con una discapacidad mayor, sobre todo intelectual, es ese empleo protegido del que estamos intentando un poco irnos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entra el empleo con apoyo, que todavía no está, todavía hay muchos países que requieren formalizarlo y crear, digamos, también el financiamiento público, sin el cual yo creo que eso no funciona, ¿no? Con lo cual, bueno, muchas gracias, Fernando, por la pregunta. No puedo entrar mucho más, pero bueno, bueno saber que una de las sesiones siguientes va a profundizar un poco más en eso. Gracias. Obrigada, Stefan. Obrigada também, Fernando. Vamos nos encaminhando para fechar a sessão. Antes disso, bom, lembrar que temos uma próxima sessão na terça, 5 de outubro, para continuar. Vamos nos focar no emprego com apoio, mas vamos voltar com as questões que foram lançadas hoje, tanto pelo Stefan, pela Karen e pelo Salvador. Vamos dividir com todos vocês as principais ideias que eles apresentaram e as apresentações também em português para revisitar. Pedir também que possam, mediante a Secretaria Nacional de Pessoas com Deficiência, trazer propostas, sugestões para aprimorar as políticas no Brasil e também para dividir com as experiências internacionais que irão se apresentando nessas sessões, a experiência também do próprio Brasil, que tem muito também para contar para fora do país. A ideia do processo é a retroalimentação entre países da União Europeia, da Latinoamérica, o objetivo da Eurosocial, além de acompanhar as melhorias de políticas públicas, trocar esses caminhos andados por uns por outros para fazer mais fácil nos próximos passos. Da minha parte, só resta agradecer a presença dos palestrantes, das pessoas participantes e as autoridades e também os senadores, deputados
diferentes autoridades também da Secretaria, a equipe da Secretaria Nacional que está acompanhando o processo, a equipe da Eurosocial, que vai fazer um fechamento formal agora, e as equipes também técnicas que permitem os recursos de acessibilidade, e a equipe também do Grupo Social 11 que está prestando esse assessoramento para atingir umas políticas com maior impacto no Brasil. Da minha parte é isso, ficar à disposição de todas as pessoas e pedir para Andrea Mônaco, da Eurosocial, para ele tomar a palavra e fazer um fechamento formal. Bom, muito obrigado. Realmente vou falar muito brevemente, porque já vamos fechar essa sessão. Acho que foi muito positiva. Essa sessão teve uma participação de muitas pessoas. Agradeço realmente de parte do programa da União Europeia, Eurosocial, todo o envolvimento de todas as pessoas que estiveram nessa sessão. Vamos ter, como já falaram, mais 5 sessões, então vamos poder nos conhecer mais. Essa era só uma primeira vez. Acho que foram, digamos, abordados alguns temas muito importantes, desde o olhar mais internacional com o Stefan, o olhar mais da entidades públicas com a Karen do Uruguai, e depois também a visão de uma empresa privada como o Salvador da Repsol. Então, acho que foi muito interessante também a participação de todos. Não vou roubar muito tempo para o programa Eurosocial, como se falou também no início dessa sessão, a pilar da União Europeia. É realmente importante poder adiantar e apoiar nesse intercâmbio de experiência entre países da América Latina e países com a União Europeia. É um pouco isso que estamos fazendo com o pessoal da Secretaria dos Direitos de Pessoas com Deficiência, com a Liliane e demais pessoas que estamos nos reunindo, digamos, cada 2 semanas, apoiando nisso em vários temas, também com os peritos do Grupo Social 11. Então, só um grande abraço de parte do programa Eurosocial e nos vemos, então, na próxima terça-feira, 5 de outubro, às 10 de Brasília, para continuar com esse ciclo. Obrigado e até mais. Obrigada.